¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que no os pueda ir mejor y que hayáis empezado la semana con buen pie. Lo primero me presento, para el que no me conozca, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros, como siempre, para resumiros la partida del día de la jornada número 4 del supertorneo de candidatos que se está celebrando en Moscú, en Rusia. Ya sabéis que este torneo es solamente un poquito importante, solamente da la plaza para enfrentarse al campeón del mundo Magnus Carlsen más tarde en este mismo año. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es resumir la partida del día que ha tenido lugar entre Sergei Karyakin y Viswanathan Anand. Justamente estos dos jugadores antes de esta ronda se encontraban líderes junto a Levon Aronian, y tras la victoria de hoy de Sergei Karyakin, del hombre de hielo, sobre Vishy Anand, se queda como líder en solitario. Ya sabéis que bueno, esto es un torneo de fondo, 14 rondas, solamente llevamos 4, pero por supuesto es un paso importante de cara a la lucha por el título final, ¿no? Y sin más, voy a dejar ya de hablar tontería y vamos ya a comenzar con el resumen de lo que aconteció en esta super lucha entre estos dos superclases. Bueno, pues Sergei Karyakin decide empezar con caballo F3, una jugada muy natural, D5, ocupando el centro por parte de Vishy Anand. Y bueno, ya la primera sorpresita por parte del ruso, juega E3, ¿no? Una jugada que no es tan natural. Ya sabéis que normalmente las blancas juegan con D4 y esto puede transponer a miles de aperturas, ¿no? Por ejemplo, la eslava, etcétera, etcétera, etcétera. Tras E3, Vishy decide jugar caballo F6 y aquí C4, ¿no? Jugada muy natural, tenemos que empezar a ocupar el centro como siempre nos han enseñado desde chiquitito en el colegio, ¿verdad? C4, E6 y B3. Una jugada también interesante que prepara el desarrollo del alfil de C1 por la casilla B2 y, bueno, ocupa la gran diagonal A1, H8. Por tanto, no puede ser una mala jugada, ¿verdad? Las negras jugaron alfil E7, alfil B2... y tras enroque, caballo C3. Por supuesto, otras posibilidades son G3, el doble fianchetto. A mí este tipo de posición me gusta mucho. Y también otras jugadas como D4 o alfil E2 preparándose para el enroque corto, ¿no? Un montón de jugadas válidas en esta posición. Tras caballo C3, las negras juegan C5. Y este es el tipo de posición donde ya uno tiene que pensar en o jugar D4 o capturar en D5. Porque, por ejemplo, tras caballo C6, las negras ya pueden estar amenazando avanzar el peón a D4. Entonces, bueno, pues ya aquí normalmente uno decide qué hacer con C por D5 o D4. Tras C por D5 hay dos posibilidades. Vishy Anand decidió capturar de pieza. La otra posibilidad, que también es muy natural, es capturar de peón. Tras lo que tras D4 llegamos a una posición de peón aislado, ¿verdad? Donde ya sabéis los planes típicos. El bando que tiene el peón aislado tiene que mantener el mayor número de piezas en el tablero. El bando que juega contra el peón aislado, bueno, una de las ideas es cambiar el mayor número de piezas posible, porque en los finales ese peón puede ser un poquillo débil, no lo podemos zampar muy sabrosamente, ¿no? Pero bueno, otra historia. Vishy decidió capturar de caballo y, bueno, Sergei Karyakin juega dama C2. Y ahora hay un montón de... una jugada muy flexible porque hay un montón de planes en mente. Uno puede ser alfil D3 para mirar en H7 en algún momento. Podemos planear enrocarnos en largo. O simplemente jugar posicionalmente con alfil E2 y enroque corto, ¿verdad? Aquí las negras jugaron caballo C6, jugada de desarrollo natural. Y también siempre el negro tiene en mente esta casilla B4. Y aquí normalmente se había jugado A3 en esta posición, pero Karyakin me sorprendió mucho con la jugada H4, ¿no? Karyakin es un jugador muy tranquilo, aquí decide tirarse al cuello de Vishy Anand con H4, ¿no? Jugada muy interesante, ya hay ideas como caballo G5 en el aire, y bueno, el negro tiene que pensar cómo reaccionar contra este tipo de ataque. B6 fue jugada en la partida, me parece una jugada muy razonable. Este alfil no tiene nada que hacer en esta diagonal y por tanto se prepara para ir a B7, de donde fijaros qué diagonal más bonita, ¿no? Ahí tiene para usar en el futuro. Y bueno, Karyakin decide jugar A3, una jugada muy natural que evita el salto del potro a B4. También hay que tener en cuenta ya jugadas de este estilo, ¿no? Como caballo G5, ¿no? Caballo G5 ya era interesante, lo que pasa es que el negro puede responder con F5. Nunca pueden zampar en G5, porque fijaros qué torre más activa ya tenemos. Estamos amenazando mate con tomate en H7 ya en la jugada 11, ¿no? Así que capturar en G5 nunca suele ser una buena idea. Pero bueno, tras A3... Vishy decide jugar en esta posición F5, una jugada profiláctica contra las ideas con caballo G5 o alfil D3. Y ahora otro momento de la partida en el que me sorprendió bastante. Karyakin juega alfil B5, ¿no? Que puede parecer una jugada normal, ya que la casilla E5 ha quedado debilitada por el avance del peón a F5. Vishy envía a Facundo rápidamente al ataque, pero claro, debilita un poquillo la casilla E5, ¿no? Entonces alfil B5, bueno, pues lucha contra precisamente un defensor de la casilla B5, ¿no? Y ahora, jugada natural, alfil B7,
Vichy decide capturar en... Karjakin decide capturar en D5. Y fijaros qué importante esta jugada con alfil B5 previa. La idea de Karjakin es que si dama por D5, que parece mucho más parece natural, ¿no? La idea es que ahora con alfil C4, la dama se tiene que defender el peón de E6, tiene que ir a D7, y ahora el alfil ya está en B7 y no está en C8, que puede estar mejor. Es decir, lo que quiero deciros es, ¿qué pasa si como directamente en D5? Pues que a dama por D5, alfil C4, el alfil está mejor en C8 que en B7, ¿no? Entonces esta pequeña sutileza de jugar alfil B5 primero es muy interesante, ya que forzamos a que el alfil vaya a B7 y ahora tras caballo por D5, si dama por D5, el alfil está en realidad peor colocado en B7 porque no defiende el peón E6, ¿no? Por tanto, a Vichy no le gustó demasiado y tras caballo por D5 capturó de peón de E. A lo que, obviamente, Karjakin responde con D4, fijando este peón aislado en la casilla D5. Y bueno, ahora llegamos a una posición muy interesante. Vichy juega aquí torre C8, mirando con rayo X a esta dama. Y ahora es otro momento importante, ¿no? También no es fácil qué hacer con este rey. Enrocarse en largo parece un poco suicidio y enrocarse en corto no es tan fácil debido a que el peón de H4 está colgando. Entonces es una posición bastante interesante. Karjakin decide capturar en C5, otra jugada muy lógica, abriendo la diagonal a este alfil, ¿no? Y dejando al negro con peones colgantes, así es como se denomina este tipo de peones en C y en D, peones colgantes, que en el futuro pueden ser fácilmente atacables. Y ahora Karjakin se enroca en corto, ¿no? Y uno puede pensar, oye tío Pepe, ¿qué pasa si me zampo el peón de H4, ¿no? Con alfil por H4. Bueno, pues simplemente ahora caballo por H4, dama por H4 y dama por C5, ¿no? Este peón está débil también, ¿no? Los peones colgantes son muy fácilmente atacables. Y el alfil de E7 no solo tiene que prestar atención a C5, además simplemente quiero decir que no puede capturar en H4, sino que tiene que prestar atención al peón de C5. Por tanto, no es tan fácil comer en H4. Y aquí Vichy jugó alfil F6. De nuevo, uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si me quiero comer el peón de C5? Oye, Vichy es tan malo que se ha dejado el peatón de C5, es decir, alfil por F6, dama por F6, ¿no puedo comerme el peón de C5 aquí? Bueno, pues la verdad que existe la maniobra caballo E5, ¿no? Y si ya nos queremos empachar de peones y decimos, oye Pepe, yo me quiero zampar el peón de A7 también, ¿qué pasa? Bueno, pues simplemente aquí hay un jaque continuo tras caballo por F3, G por F3 y dama G6 importante, tras rey H2, dama H5 viene. Y la idea es que si dama por B7, dama por H4, rey G1, dama G5 y el rey nunca escapa de los jaques laterales en H y en G. Por tanto, bueno, las blancas pueden comerse el peón de C5, pero simplemente, bueno, las negras no tienen ningún problema. Y aquí, bueno, pues Karjakin juega un juego muy tranquilo, pero a la vez muy sencillo y muy normal, que es colocar las torres en las columnas semiabiertas donde podemos atacar los peones colgantes, como he dicho, ¿no? Juega torre F D1. Tras caballo E7, una jugada también muy lógica y natural por parte de Vichy, es decir, ahora los peones colgantes están mucho mejor defendidos, la torre defiende en C5, el caballo, el alfil y la dama defienden en D5, así que parecen difíciles de atacar, ¿no? Karjakin jugó alfil por F6, torre por F6 y G3. Y ahora es donde creo que llega la primera jugada que no me gusta por parte de Vichy Anand, ¿no? Ahora jugó aquí alfil A6. Una jugada que no me gusta mucho, voy a explicar por qué. Está claro que las blancas tienen mejor estructura de peones, ¿no? Simplemente tenemos dos islas de peones y las negras tienen 3 islas de peones. 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, la verdad que alfil A6, tras el cambio de alfiles, ahora simplemente, bueno, pues parece que no es nada fácil atacar al rey blanco, ¿verdad? Sin embargo, con el alfil en B7 existen muchas posibilidades de contrajuego en un futuro con un posible D4, ¿vale? No es tan fácil jugar D4, porque por ejemplo aquí dama E2 es una buena jugada que defiende el caballo de F3 y luego el peón de D4 parece que va a caer, pero sí que es verdad que, bueno, mantiene esa posibilidad de jugar D4 y abrir la diagonal para ese diablazo de B7 que puede ser una potente pieza en el futuro, ¿verdad? Por tanto, este alfil A6 creo que fue un pequeño error de Vichy Anand que sobre todo le deja sin posibilidades de contrajuego, ¿no? Tras alfil por A6, torre por A6. Yo sé que es muy fácil decirlo aquí, ¿no? Comentando la partida con la ayuda de miles de recursos que tenemos, ¿no? Pero claro, ¿no? En una partida, bueno, pues comete este tipo de imprecisiones muy fácilmente, ¿no? Como quiero decir, ahora
parece ser que la posición negra es un poquito difícil, ¿no? Tiene que estar siempre pendiente de los peones colgantes y vaya a ver con qué clase Karjakin empieza a explotar las debilidades de Vishianan, ¿no? Jugó dama c3, una jugada muy natural. Ahora las casillas negras son bastante débiles. Tenemos, bueno, una buena casilla en e5. Y hay ideas con jugar b4 y cambiar el peón de c por el peón de b. Con lo cual tendremos una buena casilla en d4 para un caballo, para una torre o incluso para nuestro rey en un final, ¿no? Total, que las negras juegan torre b6. La torre, por supuesto, está mejor en b que en a6, donde puede, tras un torre cb8, puede meter presión sobre el peón de b3 y torre a c1. Bueno, ya hemos puesto las torres, no pueden estar mejor. Tras dama de 6 jugada en la partida, caballo e5, una jugada muy importante por parte de Karjakin. Aquí empieza una serie de maniobras que me impresionaron mucho. Sobre todo, ahora hay una amenaza concreta, ¿vale? Que no os podéis dejar. Extra la jugada g6, por ejemplo, por decir una jugada estúpida, hay una jugada muy importante aquí que ya gana materiales, seguro que ya la habéis visto la gente que estáis viendo el vídeo. ¡Babum! Caballo c4, ganando inmediatamente la partida. No podéis capturar porque la dama está colgando, ¿no? Y entonces, pues tras una jugada de dama, caballo por b6, babum, ganando calidad. Por tanto, caballo e5, las negras jugaron torre b7, tiene ya caballo c4, no es doblete, simplemente las negras pueden retirarse. Y ahora otra jugada muy interesante, caballo c3. Fijaros qué maniobra, caballo e5, caballo d3, ponemos presión en el punto c5 y nos preparamos para ir a la casilla f4, de donde podemos seguir presionando el peón colgante en d5. ¿No? Además el negro, aparte de las trailas de peones, tiene Facundo está ya en F5. Al negro le encantaría tener a Facundo en casita, en F7, de donde estaría más seguro, ¿no? Porque con las damas en el tablero, jugar estando el peón en F5 puede ser un poco arriesgado, ¿verdad? Bueno, tras caballo de 3, ahora Vichy jugó C4. La verdad que ya estamos amenazando capturar en C5. Una jugada como torre bc7, simplemente podemos jugar caballo f4 y la presión se puede incrementar fácilmente con un torre d2, torre c d1, por ejemplo, y las negras van a sufrir mucho en este tipo de posición. Aparte que también hay ideas con h5, h6 en algún momento, ¿no? h5, h6 o caballo h5 mirando en g7 para dar mate con tomate. Bueno, pues Vichy decidió jugar c4, b por c4, torre por c4 y dama e5. Otra jugada muy interesante era dama 1, manteniendo la dama en el tablero. Esta quizá me gustaba a mí un poquito más, ya que os digo que el rey negro puede estar un poquito más débil. Pero dama e5, este final también va a ser muy incómodo para las negras debido a las debilidades del peón de d5 y sobre todo a que el rey también está un poco expuesto con ese peón en f5 avanzado. Pero el principal problema es el peón aislado en d5. Bueno, la partida continuó con dama por e5, caballo por e5, torre por c1, torre por c1 y ahora hay una serie de jugadas magistrales por parte de Sergei Karjakin. Bueno, es una clase de cómo apretar este tipo de posiciones, ¿no? Y bueno, se jugó g6 y ahora torre c5, ¿no? Esto se trata de atar a las piezas rivales a la defensa de sus propias piezas, ¿no? Fijaros, torre c5, la primera importante jugada que ata la movilidad del caballo porque siempre tiene que estar pendiente del peón de d5. Pero es que no solo eso, tras torre g7, Sergei juega torre a5, ¿no? Todavía atando más piezas a sus peones. Fijaros, la torre ahora no se puede activar porque tiene que estar atada a la defensa del peón de a7, el caballo no se puede mover, prácticamente las negras no se pueden mover, solo pueden mover su rey y algún que otro peón. Tras rey f6, caballo d3, el caballo ahora se dirige, por ejemplo, a la casilla b4, desde donde incluso bloquea la entrada de la torre y mete presión sobre d5, o a la casilla f4, de donde realiza la misma función. Bueno, en la partida se jugó torre c7 y torre a6, ¿no? Expulsando al rey todavía un poquito más atrás. Rey g7 y caballo f4. Seguimos metiendo en presión, las piezas negras no se pueden mover, todo está atado a la defensa de los peones de a7 y d5. Entonces no le queda otra que esperar ahí. En la partida se jugó torre d7. Y ahora otra maniobra, bueno, ya sabéis que cuando ya tenemos las piezas en buena posición, la torre y el caballo, siempre hay que traer el rey al centro en este tipo de posiciones. Rey F1, ¿no? Queremos activar nuestro rey. Cuando hay dama en el tablero, dejar al rey en vuestra casa, que si no podéis sufrir un jaque mate con tomate. Pero con pocas piezas en el tablero suele ser una buena idea. Las negras juegan caballo G8. Bueno, Vichy dice, bueno, ya estoy harto, ahora que he conseguido por lo menos que la torre defienda a mis dos peones, voy a tratar de activar mi caballo. Pero otra maniobra impresionante de Karjakin, asfixiando con el destornillador a Vishianan.
en todo momento, ¿no? Juega aquí caballo E6, ¿no? Y qué bonito puede ser el ajedrez también con este tipo de maniobras y no solamente el de sacrificios, ¿no? Fijaros qué manera de asfixiar al rival solamente con un caballo y una torre en un final más o menos igualado, ¿no? Caballo E6, rey F7 y caballo D4, ¿no? La idea es muy simple. Si el negro ahora quiere volver a casillas más activas como caballo F6, caballo E4, tiene que prestar atención a que ahora el caballo, el potro salvaje, viene a capturar en A7, ¿no? Por tanto, si caballo F6, caballo B5 y ganamos el peón de A7. Esto fuerza a Vichy a tener que ir de nuevo a casillas pasivas para defender el peón. Caballo E7, caballo B5, caballo C8 y fijaros, ese caballo incluso está más atrás, nuestro caballo muy activo, nuestra torre muy activa y bueno, ahora A4 y el negro tiene que quedarse quieto. Se jugó torre B7 y ahora hay un montón de planes, ¿no? O sea, a mí me gusta, cuando estaba viendo la partida en directo, estaba comentando, me gustaba muchísimo un plan de ir con el rey por aquí, danzando con mi rey hasta la casilla G5 y luego jugar un H5 y meter incluso más presión sobre el punto G6, ¿no? Ese me parecía un plan casi ganador. Luego traer el rey a D4 no puede ser una mala idea tampoco para meter presión sobre D5. Pero bueno, aquí Karjakin juega torre C6, puede perder el tiempo que quiera, ¿no? Caballo E7, torre A6, bueno, ya sabéis que siempre se suele repetir un par de jugadas para hacer saber a tu rival que no quiere estarlas, que quiere ir a por el punto entero. Y tras caballo C8, torre C6, caballo E7 de nuevo, aquí cambia y juega torre D6. Las piezas negras totalmente super atadas. Ahora el caballo no se puede mover porque el peón de D5 está atacado. Vichy jugó torre B6, el primer error. Había que quedarse quieto con rey G7, rey F7, pero ya os digo que este rey iba a venir tarde o temprano y bueno, era muy difícil la posición por parte de Vichy. Jugó torre B6 y tras torre D7, A6, caballo C3, una magnífica jugada. Increíblemente os puede parecer que aquí Vichy se rindiera, pero hay una razón muy sencilla y es que no hay jugada. Increíblemente en esta posición no hay jugada. Fijaros que estamos amenazando capturar en D5 y el rey está clavado. Uno puede pensar, ¿qué pasa si rey E6, no? Te ataco la torre y, bueno, te tienes que ir y no pasa nada. Pues aquí hay torre por E7, ganando en el acto, ya que tras rey por E7, caballo por D5, me como esa torre que está muy bien alineada, tiene un curry excepcional y muy sabrosa, ¿no? Por tanto, desclavarnos no es una buena solución. Rey E8, bueno, pues tenemos la misma jugada torre por E7 y cualquier otra jugada caballo por E5, ¿no? Simplemente caballo por E5, incluso metemos presión en E7. Entonces aquí simplemente torre E6, caballo por D5. Vamos a llegar a un final de peones totalmente ganado, un final con peón de más. Por ejemplo, digamos una jugada estúpida como H6, torre por, caballo por, rey por y eso. Y este final, por supuesto, está totalmente ganado. 5 contra 4 y aquí Vichy no tiene nada que hacer. Por eso, una jugada antes, tras caballo C3, increíblemente las negras tienen que abandonar en esta posición. Final de torre caballo I5 contra torre caballo I5. Pero qué manera de asfixiar por Karjakin. Cómo me está gustando su juego en este torneo. Qué maniobras estratégicas más excepcionales que estamos viendo. Y nada, gente, básicamente esto ha sido todo por hoy. Espero que mañana nos sigáis. Ya sabéis que el Divi está comentando en español. Así que mañana nos vemos con el resumen de la quinta jornada. Espero que tengáis un día genial con vuestros amigos, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo. Un saludo a todos. Hasta luego. O simplemente jugar posicionalmente con alfil E2 y enroque corto, ¿verdad? Aquí las negras jugaron caballo C6, jugada de desarrollo natural, y también siempre el negro tiene en mente esta casilla B4. Y aquí normalmente se había jugado A3 en esta posición, pero Karjakin me sorprendió mucho con la jugada H4, ¿no? Karjakin es un jugador muy tranquilo, aquí decide tirarse al cuello de Vichy Anand con H4, ¿no? Jugada muy interesante, ya hay ideas como caballo G5 en el aire, y bueno, el negro tiene que pensar cómo reaccionar contra este tipo de ataque. B6 fue jugada en la partida, me parece una jugada muy razonable. Este alfil no tiene nada que hacer en esta diagonal y por tanto se prepara para ir a B7, de donde fijaros qué diagonal más bonita, ¿no? Ahí tiene para usar en el futuro. Y bueno, Karjakin decide jugar A3, una jugada muy natural que evita el salto del potro a B4. También hay que tener en cuenta ya jugadas de este estilo, ¿no? Como caballo G5, ¿no? Caballo G5 ya era interesante, lo que pasa es que el negro puede responder con F5. Nunca pueden zampar en G5, porque fijaros qué torre más activa ya tenemos. Estamos amenazando mate con tomate en H7 ya en la jugada 11, ¿no? Así que capturar en G5 nunca suele ser una buena idea. Pero bueno, tras A3... Vichy decide jugar en esta posición F5, una jugada profiláctica contra las ideas con caballo G5 o alfil D3.
Y ahora otro momento de la partida en el que me sorprendió bastante. Karjakin juega alfil b5, ¿no? Que puede parecer una jugada normal, ya que la casilla e5 ha quedado debilitada por el avance del peón a f5. Vichy envía a Facundo rápidamente al ataque, pero claro, debilita un poquillo la casilla e5, ¿no? Entonces alfil b5, bueno, pues lucha contra precisamente un defensor de la casilla b5, ¿no? Y ahora, jugada natural, alfil b7, Vichy decide capturar en... Karjakin decide capturar en d5. Y fijaros qué importante esta jugada con alfil b5 previa. La idea de Karjakin es que si dama por d5, que parece mucho más parece natural, ¿no? La idea es que ahora con alfil c4, la dama se tiene que defender el peón de e6, tiene que ir a d7, y ahora el alfil ya está en b7 y no está en c8, que puede estar mejor. Es decir, lo que quiero deciros es, ¿qué pasa si como directamente en d5? Pues que a dama por d5, alfil c4, el alfil está mejor en c8 que en b7, ¿no? Entonces esta pequeña sutileza de jugar alfil b5 primero es muy interesante, ya que forzamos a que el alfil vaya a b7 y ahora tras caballo por d5, si dama por d5, el alfil está en realidad peor colocado en b7 porque no defiende el peón e6, ¿no? Por tanto, a Vichy no le gustó demasiado y tras caballo por d5 capturó de peón de e. A lo que, obviamente, Karjakin responde con d4, fijando este peón aislado en la casilla d5. Y bueno, ahora llegamos a una posición muy interesante. Vichy juega aquí torre c8, mirando con rayo X a esta dama. Y ahora es otro momento importante, ¿no? También no es fácil qué hacer con este rey. Enrocarse en largo parece un poco suicidio y enrocarse en corto no es tan fácil debido a que el peón de h4 está colgando. Entonces es una posición bastante interesante. Karjakin decide capturar en c5, otra jugada muy lógica, abriendo la... ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que no os pueda ir mejor y que hayáis empezado la semana con buen pie. Lo primero me presento, para el que no me conozca, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros, como siempre, para resumiros la partida del día de la jornada número 4 del supertorneo de candidatos que se está celebrando en Moscú, en Rusia. Ya sabéis que este torneo es solamente un poquito importante, solamente da la plaza para enfrentarse al campeón del mundo Magnus Carlsen más tarde en este mismo año. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es resumir la partida del día que ha tenido lugar entre Sergei Karjakin y Viswanathan Anand. Justamente estos dos jugadores antes de esta ronda se encontraban líderes junto a Levon Aronian, y tras la victoria de hoy de Sergei Karjakin, del hombre de hielo, sobre Vishy Anand, se queda como líder en solitario. Ya sabéis que bueno, esto es un torneo de fondo, 14 rondas, solamente llevamos 4, pero por supuesto es un paso importante de cara a la lucha por el título final, ¿no? Y sin más, voy a dejar ya de hablar tontería y vamos ya a comenzar con el resumen de lo que aconteció en esta super lucha entre estos dos superclases. Bueno, pues Sergei Karjakin decide empezar con caballo f3, una jugada muy natural, d5, ocupando el centro por parte de Vishy Anand. Y bueno, ya la primera sorpresita por parte del ruso, juega e3, ¿no? Una jugada que no es tan natural. Ya sabéis que normalmente las blancas juegan con d4 y esto puede transponer a miles de aperturas, ¿no? Por ejemplo, la eslava, etcétera, etcétera, etcétera. Tras e3, Vichy decide jugar caballo f6 y aquí c4, ¿no? Jugada muy natural, tenemos que empezar a ocupar el centro como siempre nos han enseñado desde chiquitito en el colegio, ¿verdad? c4, e6 y b3. Una jugada también interesante que prepara el desarrollo del alfil de c1 por la casilla b2 y, bueno, ocupa la gran diagonal a1, h8. Por tanto, no puede ser una mala jugada, ¿verdad? Las negras jugaron alfil e7, alfil b2... y tras enroque, caballo c3. Por supuesto, otras posibilidades son g3, el doble fianchetto. A mí este tipo de posición me gusta mucho. Y también otras jugadas como d4 o alfil e2 preparándose para el enroque corto, ¿no? Un montón de jugadas válidas en esta posición. Tras caballo c3, las negras juegan c5. Y este es el tipo de posición donde ya uno tiene que pensar en o jugar d4 o capturar en d5. Porque, por ejemplo, tras caballo c6, las negras ya pueden estar amenazando avanzar el peón a d4. Entonces, bueno, pues ya aquí normalmente uno decide qué hacer con c por d5 o d4. Tras c por d5 hay dos posibilidades. Vishy Anand decidió capturar de pieza. La otra posibilidad, que también es muy natural, es capturar de peón. Tras lo que tras d4 llegamos a una posición de peón aislado, ¿verdad? Donde ya sabéis los planes típicos. El bando que tiene el peón aislado tiene que mantener el mayor número de piezas en el tablero. El bando que juega contra el peón aislado, bueno, una de las ideas es cambiar el mayor número de piezas posible, porque en los finales ese peón puede ser un poquillo débil, no lo podemos zampar muy sabrosamente, ¿no? Pero bueno,
Otra historia, Vichy decidió capturar de caballo y, bueno, Sergei Karjakin juega dama c2. Y ahora hay un montón de... una jugada muy flexible porque hay un montón de planes en mente. Uno puede ser alfil de 3 para mirar en h7 en algún momento. Podemos planear enrocarnos en largo. O diagonal a este alfil, ¿no? Y dejando al negro con peones colgantes, así es como se denomina este tipo de peones en C y en D, peones colgantes, que en el futuro pueden ser fácilmente atacables. Y ahora Karjakin se enroca en corto, ¿no? Y uno puede pensar, oye, tío, Pepe, ¿qué pasa si me zampo el peón de H4, ¿no? Con alfil por H4. Bueno, pues simplemente ahora caballo por H4, dama por H4 y dama por C5, ¿no? Este peón está débil también, ¿no? Los peones colgantes son muy fácilmente atacables. Y el alfil de E7 no solo tiene que prestar atención a C5, además simplemente quiero decir que no puede capturar en H4, sino que tiene que prestar atención al peón de C5. Por tanto, no es tan fácil comer en H4. Y aquí Vichy jugó alfil F6. De nuevo, uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si me quiero comer el peón de C5? Oye, Vichy es tan malo que se ha dejado el peatón de C5, es decir, alfil por F6, dama por F6, ¿no puedo comerme el peón de C5 aquí? Bueno, pues la verdad que existe la maniobra caballo E5, ¿no? Y si ya nos queremos empachar de peones y decimos, oye, Pepe, yo me quiero zampar el peón de A7 también, ¿qué pasa? Bueno, pues simplemente aquí hay un jaque continuo tras caballo por F3, G por F3 y dama G6 importante, tras rey H2, dama H5 viene. Y la idea es que si dama por B7, dama por H4, rey G1, dama G5 y el rey nunca escapa de los jaques laterales en H y en G. Por tanto, bueno, las blancas pueden comerse el peón de C5, pero simplemente, bueno, las negras no tienen ningún problema. Y aquí, bueno, pues Karjakin juega un juego muy tranquilo, pero a la vez muy sencillo y muy normal, que es colocar las torres en las columnas semiabiertas donde podemos atacar los peones colgantes, como he dicho, ¿no? Juega torre F D1. Tras caballo E7, una jugada también muy lógica y natural por parte de Vichy, es decir, ahora los peones colgantes están mucho mejor defendidos, la torre defiende en C5, el caballo, el alfil y la dama defienden en D5, así que parecen difíciles de atacar, ¿no? Karjakin jugó alfil por F6, torre por F6 y G3. Y ahora es donde creo que llega la primera jugada que no me gusta por parte de Vichy Anand, ¿no? Ahora jugó aquí alfil A6. Una jugada que no me gusta mucho, voy a explicar por qué. Está claro que las blancas tienen mejor estructura de peones, ¿no? Simplemente tenemos dos islas de peones y las negras tienen 3 islas de peones. 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, la verdad que alfil A6, tras el cambio de alfiles, ahora simplemente, bueno, pues parece que no es nada fácil atacar al rey blanco, ¿verdad? Sin embargo, con el alfil en B7 existen muchas posibilidades de contrajuego en un futuro con un posible D4, ¿vale? No es tan fácil jugar D4, porque por ejemplo aquí dama E2 es una buena jugada que defiende el caballo de F3 y luego el peón de D4 parece que va a caer, pero sí que es verdad que, bueno, mantiene esa posibilidad de jugar D4 y abrir la diagonal para ese diablazo de B7 que puede ser una potente pieza en el futuro, ¿verdad? Por tanto, este alfil A6 creo que fue un pequeño error de Vichy Anand que sobre todo le deja sin posibilidades de contrajuego, ¿no? Tras alfil por A6, torre por A6. Yo sé que es muy fácil decirlo aquí, ¿no? Comentando. Bueno, la partida continuó con dama por E5, caballo por E5, torre por C1, torre por C1 y ahora hay una serie de jugadas magistrales por parte de Sergei Karjakin. Bueno, es una clase de cómo apretar este tipo de posiciones, ¿no? Y bueno, se jugó G6 y ahora torre C5, ¿no? Esto se trata de atar a las piezas rivales a la defensa de sus propias piezas, ¿no? Fijaros, torre C5, la primera importante jugada que ata la movilidad del caballo porque siempre tiene que estar pendiente del peón de D5. Pero es que no solo eso, tras torre G7, Sergei juega torre A5, ¿no? Todavía atando más piezas a sus peones. Fijaros, la torre ahora no se puede activar porque tiene que estar atada a la defensa del peón de A7, el caballo no se puede mover, prácticamente las negras no se pueden mover, solo pueden mover su rey y algún que otro peón. Tras rey F6, caballo D3, el caballo ahora se dirige, por ejemplo, a la casilla B4, desde donde incluso bloquea la entrada de la torre y mete presión sobre D5, o a la casilla F4, de donde realiza la misma función. Bueno, en la partida se jugó torre C7 y torre A6, ¿no? Expulsando al rey todavía un poquito más atrás. Rey G7 y caballo F4. Seguimos metiendo en presión, las piezas negras no se pueden mover, todo está atado a la defensa de los peones de A7 y D5. Entonces no le queda otra que esperar ahí. En la partida se jugó torre D7.
Y ahora otra maniobra, bueno, ya sabéis que cuando ya tenemos las piezas en buena posición, la torre y el caballo, siempre hay que traer el rey al centro en este tipo de posiciones. Rey F1, ¿no? Queremos activar nuestro rey. Cuando hay dama en el tablero, dejar al rey en vuestra casa, que si no podéis sufrir un jaque mate con tomate. Pero con pocas piezas en el tablero suele ser una buena idea. Las negras juegan caballo G8. Bueno, Vichy dice, bueno, ya estoy harto, ahora que he conseguido por lo menos que la torre defienda mis dos peones, voy a tratar de activar mi caballo. Pero otra maniobra impresionante de Karjakin, asfixiando con el destornillador a Vichy Anand en todo momento, ¿no? Juega aquí caballo E6, ¿no? Y qué bonito puede ser el ajedrez también con este tipo de maniobras y no solamente el de sacrificios, ¿no? Fijaros qué manera de asfixiar al rival solamente con un caballo y una torre en un final más o menos igualado, ¿no? Caballo E6, rey F7 y caballo D4, ¿no? La idea es muy simple. Si el negro ahora quiere volver a casillas más activas como caballo F6, caballo E4, tiene que prestar atención a que ahora el caballo, el potro salvaje, viene a capturar en A7, ¿no? Por tanto, si caballo F6, caballo B5 y ganamos el peón de A7. Esto fuerza a Vichy a tener que ir de nuevo a casillas pasivas para defender el peón. Caballo E7, caballo B5, caballo C8 y fijaros, ese caballo incluso está más atrás, nuestro caballo muy activo, nuestra torre muy activa y bueno, ahora A4 y el negro tiene que quedarse quieto. Se jugó torre B7 y ahora hay un montón de planes, ¿no? O sea, a mí me gusta, cuando estaba viendo la partida en directo, estaba comentando, me gustaba muchísimo un plan de ir con el rey por aquí, danzando con mi rey hasta la casilla G5 y luego jugar un H5 y meter incluso más presión sobre el punto G6, ¿no? Ese me parecía un plan casi ganador. Luego traer el rey a D4 no puede ser una mala idea tampoco para meter presión sobre D5. Pero bueno, aquí Karjakin juega torre C6, puede perder el tiempo que quiera, ¿no? Caballo E7, torre A6, la partida con la ayuda de miles de recursos que tenemos, ¿no? Pero claro, ¿no? En una partida, bueno, pues comete este tipo de imprecisiones muy fácilmente, ¿no? Como quiero decir, ahora parece ser que la posición negra es un poquito difícil, ¿no? Tiene que estar siempre pendiente de los peones colgantes y vaya a ver con qué clase Karjakin empieza a explotar las debilidades de Vichy Anand, ¿no? Jugó dama C3, una jugada muy natural. Ahora las casillas negras son bastante débiles. Tenemos, bueno, una buena casilla en E5. Y hay ideas con jugar B4 y cambiar el peón de C por el peón de B. Con lo cual tendremos una buena casilla en D4 para un caballo, para una torre o incluso para nuestro rey en un final, ¿no? Total, que las negras juegan torre B6. La torre, por supuesto, está mejor en B que en A6, donde puede, tras un torre CB8, puede meter presión sobre el peón de B3 y torre AC1. Bueno, ya hemos puesto las torres, no pueden estar mejor. Tras dama de 6 jugada en la partida, caballo E5, una jugada muy importante por parte de Karjakin. Aquí empieza una serie de maniobras que me impresionaron mucho. Sobre todo, ahora hay una amenaza concreta, ¿vale? Que no os podéis dejar. Extra la jugada G6, por ejemplo, por decir una jugada estúpida. Hay una jugada muy importante aquí que ya gana materiales, seguro que ya la habéis visto la gente que estáis viendo el vídeo. ¡Babum! Caballo C4, ganando inmediatamente la partida. No podéis capturar porque la dama está colgando, ¿no? Y entonces, pues tras una jugada de dama, caballo por B6, babón, ganando calidad. Por tanto, caballo E5, las negras jugaron torre B7, tiene ya caballo C4, no es doblete, simplemente las negras pueden retirarse. Y ahora otra jugada muy interesante, caballo C3. Fijaros qué maniobra, caballo E5, caballo D3, ponemos presión en el punto C5 y nos preparamos para ir a la casilla F4, de donde podemos seguir presionando el peón colgante en T5. ¿No? Además el negro, aparte de las trailas de peones, tiene Facundo está ya en F5. Al negro le encantaría tener a Facundo en casita, en F7, de donde estaría más seguro, ¿no? Porque con las damas en el tablero, jugar estando el peón en F5 puede ser un poco arriesgado, ¿verdad? Bueno, tras caballo de 3, ahora Vichy jugó C4. La verdad que ya estamos amenazando capturar en C5. Una jugada como torre BC7 simplemente podemos jugar caballo F4 y la presión se puede incrementar fácilmente con un torre D2, torre C D1 por ejemplo, y las negras van a sufrir mucho en este tipo de posición. Aparte que también hay ideas con H5, H6 en algún momento, ¿no? H5, H6 o caballo H5 mirando en G7 para dar mate con tomate. Bueno, pues Vichy decidió jugar C4, B por C4, torre por C4 y dama E5. Otra jugada muy interesante era dama 1, manteniendo la dama en el tablero. Esta quizá me gustaba a mí un poquito más, ya que os digo que el rey negro puede estar un poquito más débil. Pero dama E5, este final también va a ser muy incómodo para las negras debido a las debilidades del peón de D5
y sobre todo a que el rey también está un poco expuesto con ese peón en F5 avanzado. Pero el principal problema es el peón aislado en D5.